y hoy haremos una introducción al análisis técnico. Así que empezamos. Vamos a hablar de la psicología del mercado. Siempre cuando las personas nuevas ingresan a los mercados financieros, ya sea para comprar acciones, para comprar bonos, para comprar commodities, para comprar divisas o cualquier activo financiero, siempre llega la pregunta de cómo me hago o cómo hago para tener éxito en estos mercados. Esta pregunta puede variar, puede tener diferentes matices, ¿no? ¿Cómo hago para ser millonario? Dentro de estos mercados, cómo hago para tener muchas utilidades dentro de este mercado, etcétera. La respuesta es que no existe fórmula mágica y debemos interiorizar esta respuesta porque dentro de nuestro proceso educativo, de nuestro proceso de inversión, vamos a encontrar, ya sea en la red, ya sea por amistades, ya sea por mailing, vamos a encontrar diferentes propuestas o diferentes estrategias, ¿no? Que nos pintan como la fórmula mágica que nos va a hacer ganar dinero toda nuestra vida. Así que hay que tener mucho cuidado, porque lo cierto es que para tener consistencia en este mercado, tenemos que tener una educación que ya están iniciando, tenemos que tener una estrategia de inversión y tenemos que tener gestión de dinero, saber gestionar nuestro dinero, ¿sí? Entonces, de hecho, hay varias historias de personas que, si bien es cierto, se han hecho ricas en este mercado, pero hay que entender que estas personas no se han hecho millonarias pues invirtiendo $100, $200, o de la noche a la mañana sacar grandes fortunas, ¿no? Lean en este caso la vida de Warren Buffett, cómo hizo sus millones. Él no lo hizo con $100, ¿no? Y tampoco lo hizo de la noche a la mañana, de pronto al siguiente mes ya era millonario, no, pasó por todo un proceso. Y de hecho se van a dar cuenta en el transcurso del tiempo que la mejor forma para ser un inversionista consistente dentro de estos mercados es pues encontrar una estrategia. Y para encontrar esta estrategia de inversión, pues tiene que haber pasado mucha experiencia, es decir, mucho tiempo, muchos fracasos, muchas operaciones perdedoras, por supuesto que ganadoras también, que al final van a curtirte como persona para pues obtener, en este caso, esa experiencia suficiente y la estrategia suficiente, de tanto haber cambiado, para obtener una consistencia dentro de estos mercados. ¿Sí? Entonces, de cajón decimos que no existe fórmula mágica, así que no se dejen engañar porque hay empresas que le brindan señales que son 100% positivas, que si entras a esta otra empresa te vamos a enseñar porque tenemos el método preciso para que en un mes te hagas millonario, o otras empresas que te dicen yo tengo el robot, tú no vas a hacer nada, la computadora lo va a hacer todo, tú quédate sentadito que la computadora te va a hacer ganar dinero, ¿no? O de las famosas señales, ¿no? Que creo que ya lo mencioné, las famosas señales de inversión, ¿no? Hay muchas empresas hoy por hoy que te ofrecen señales de inversión, señales que te llegan al WhatsApp, que te llegan al mensaje de texto, ¿no? Que te llegan al correo electrónico, al Facebook, que te dicen puedes comprar o cual, tal o cual producto financiero, ¿no? Ninguna de estas, señores, eh, o sea, ninguna de estas opciones te van a hacer ganar dinero de la noche a la mañana. Y la lógica es bien sencilla. Si nosotros siempre decimos, si hay una persona que tiene el robot, que tiene la estrategia para que gane dinero, mucho dinero, ¿por qué la estaría vendiendo? No tiene lógica, ¿no? O sea, ¿por qué ven yo, Cristian, si creo mi sistema, mi estrategia que me puede hacer millonario en menos de un año, ¿no? Con $1000, ¿por qué le empezaría a vender? Sencillo, empezaría a utilizarlo. De hecho, sería muy cerrado, ¿no? O sea, qué buen samaritano esta persona que lo empieza a vender por $10, $20, por una membresía de $100, qué sé yo, ¿no? O anualidades, no sé. Hay diferentes empresas, tanto nacionales, extranjeras, que ofrecen estos servicios. Pero yo digo, si son señales muy buenas, ¿por qué no lo utilizan ellos? ¿Por qué no se hacen millonarios ellos?
¿Por qué tendrían que lucrar con eso? ¿Por qué lo tendrían que vender? ¿No? ¿Y por qué lo que tendrían que vender tan barato? Si es algo tan bueno, yo lo vendería caro, no tiene lógica, ¿no? Entonces, desde ese punto creo que ya debemos empezar el tema de la desconfianza, ¿no? Así que no se la crean, no existe fórmula mágica, ¿sí, chicos? Dentro de este mercado, dentro de los mercados, es importante la psicología de trading y el money management. La psicología del trading tiene que ver con saber ganar y saber perder. Tú dirás, Cristian, ¿cómo que saber ganar, saber perder? Oye, yo no quiero perder dinero. Es que innatamente en este mercado se tiene que perder dinero. Nadie es 100% ganador. Cuando digo nadie es 100% ganador, digo que de una seguidilla de operaciones, el 100% no van a ser operaciones ganadoras. Este tema, de hecho, el análisis técnico, ya lo vamos a ver, es un tema estadístico, ¿sí? Las inversiones, la consistencia dentro de estos mercados es de largo aliento, las inversiones es de largo aliento. Vivir de los mercados financieros pues toma su proceso, ¿sí? Nosotros no podemos evaluar una estrategia de inversión, no podemos evaluar nuestra estrategia de trading en un día, con una sola operación, con una semana de operación. No, nosotros tenemos que evaluarlo en un periodo por lo menos de medio año. Si es un año, muchísimo mejor. Si son 2, 3 años, muchísimo mejor. Y no tampoco solo con 2 operaciones. Esto es estadística y para que las estadísticas funcionen necesitamos una muestra grande, una muestra muy grande, no una muestra de 2 datos, sino una muestra de, ¿qué te digo? 1000 datos, 10.000 datos, 100.000 datos. Ello me van a generar estadísticas para evaluar mi estrategia y para decir, efectivamente, voy a ser ganador en el futuro, ¿no? Entonces, hay que saber ganar y saber perder. La lógica, o mejor dicho, las emociones innatas del ser humano es que cuando uno está ganando, pues se siente muy feliz, pues se siente el todopoderoso, pues se siente la persona que lo sabe todo y ya no quiere estudiar, ya no hace caso a las otras personas que le están aconsejando, ya no hace caso a las noticias y se guía simplemente por lo que él ha hecho. De hecho, puede ser que tú cojas un servicio de señales, ¿no? Y que efectivamente las 2, 3 señales han sido ganadoras. Y tú te crees tan experto y te dijiste, uy, ya encontré la mina de oro y empiezas a meter muchísimo más dinero a ese tipo de servicio que son señales de inversión. Pero después vienen las rachas perdedoras, es decir, las señales que empiezan a perder y empiezas a licuar tu cuenta, ¿no? Entonces, hay que saber ganar, chicos. De hecho, la psicología y el money management están muy relacionados. Porque si tú te das cuenta de que estás ganando, pero eres consciente de que esas ganancias también pueden ser pérdidas en el futuro, porque la idea es que tus ganancias superan a tus pérdidas para así obtener utilidad, ¿no? Tenemos que generar también, gestionar nuestro dinero. Tenemos que saber cuánto dinero es lo que estamos arriesgando por cada operación, ¿sí? Indiferentemente al mercado, ¿ah? No estoy hablando solo de acciones, solo de Forex, solo de CFDs, estoy hablando de cualquier mercado. Entonces, saber controlar esa emoción y esa soberbia es importantísimo dentro de este mercado. Hay que aprender a ser humilde. Caso contrario, cuando la operación está en negativo o estamos en pérdida, nos empieza a coger la desesperación, nos empieza a coger el miedo a perder, por supuesto. A nadie le gusta tener un 10% negativo en su cuenta o un 20% negativo, ¿no? O un 50% negativo, claro, ¿a quién le va a gustar perder la mitad, ir perdiendo la mitad de su dinero? O un 80% negativo. Entonces, hay que saber perder. Y saber perder significa saber cortar las pérdidas en el momento necesario. No debemos, por supuesto, dejar pues de que nuestra cuenta caiga 80% abajo o 90% abajo. No debemos permitir ello. De hecho, una de las reglas principales para las inversiones es la regla principal o el objetivo principal es cuidar nuestro patrimonio. ¿Qué, Cristian? ¿El objetivo no es ganar dinero? Por supuesto que sí, pero lo que tienes que hacer en primer lugar, como tu primer objetivo, es cuidar tu dinero, mantenerlo tal cual, ¿sí? Esa es la idea.
por supuesto que si tienes claro en eso, tienes que entender que tienes que saber cortar las pérdidas para que tengas capital y nuevamente puedas invertir. Porque repito, esto es una carrera de largo aliento, no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Entendámoslo de esa forma, ¿sí? La gestión del dinero es, pues, justamente eso, saber cuánto dinero voy a arriesgar en una operación, ¿sí? O en las seguidillas de operaciones, ¿no? Cuánto dinero tengo que arriesgar de acuerdo, por supuesto, al análisis que he seguido y, por supuesto, al nivel de riesgo que estoy manejando. ¿Sí, chicos? Importantísimo, entonces, la psicología y el money management. Hay que aprender a ser humildes, y se lo dije, y se lo dije anteriormente. Dudo y luego existo. No hay que creerse. Cuando uno está ganando, peca de soberbio y cree que todo lo sabe. Y la verdad es pues que si uno peca de soberbia, el mercado te va a cachetear y te puede terminar licuando tu cuenta. Porque cuando pecas de soberbio, pecas de arriesgado también. Entonces, como dices, bueno, a mí me va bien en las inversiones, ¿no? He conseguido señales que me hacen ganar dinero, he tenido 5 ganadoras, ahora que voy a invertir más dinero, me voy a prestar dinero de los bancos, de mis amigos, de mi familia, y voy a meterlo a todas las inversiones y me voy a hacer millonario. Y al final terminas perdiendo no solo tu dinero, sino el dinero ajeno. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y esto no se los digo porque me lo estoy inventando, señores. Esto yo lo he visto con personas que han hecho justamente eso. Soberbia, prestarse dinero de los bancos, de sus familiares, de sus amigos, terminan y cuando esas cuentas se terminan endeudados, no solo con la familia, sino con los bancos. Lo peor de todo es que terminas rompiendo esa confianza con la familia y los amigos, ¿no? Entonces es un tema. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que aprender a ser humildes. Nadie tiene la verdad absoluta. Nadie es ganador al 100%. Nadie tiene la fórmula mágica. Repito, si la tienen, ¿por qué te la venderían? No tiene lógica. Yo personalmente no te la vendería si tengo la fórmula mágica de hacerme millonario de la noche a la mañana. No, con $100 peor todavía. No te la vendería. ¿Sí? Entonces, aprender a ser humildes también es un punto muy importante. Ahora, mentalízate de que en la bolsa o en las inversiones en general, bolsa de valores, bolsa de commodities, derivados financieros, mercado de divisas, criptomonedas, mentalízate de que no te vas a hacer millonario de la noche a la mañana. Repito, y mucho menos con $10. Cristian, pero el Bitcoin va subiendo, empezó de este año en $1000 y hoy por hoy está casi en los 7000. Me pude haber hecho millonario si invertía $10.000. No, bueno, no, $10.000 no. Unos $100.000 ya estaría en los 700.000, Cristian. O sea, ¿cómo puedes decir que no? Está bien, pero repito, sé humilde. Los mercados cumplen sus ciclos, hay subidas, caídas, etcétera, ¿no? Hay mercados que por coyuntura empiezan a subir, a subir, a subir, y uno empieza a ganar, a ganar, a ganar. Ya lo hemos pasado, ya lo hemos vivido con la Bolsa de Valores de Lima, antes de la crisis del 2008, y también, por supuesto, después, a partir del 2009, empezamos a subir todas las acciones y todos ganaban dinero. O sea, tú comprabas cualquier acción y ya ganabas dinero. ¿Y qué cosa? La gente se creía en esos momentos por ganar dinero, ¿no? Porque compraba una acción y ¡pum! Subía. Y dije, ya soy un especialista. No, hay que ser humildes, ¿sí? A veces podemos estar dentro de una tendencia alcista y es muy probable que ganes dinero, por supuesto que sí, como está pasando con las criptomonedas, principalmente con el Bitcoin en la actualidad, ¿no? No sé cuándo estarás viendo este video, pero en la actualidad el Bitcoin viene subiendo, tiene una tendencia muy fuerte, muy volátil, alcista, que está haciendo ganar dinero a muchas personas, ¿sí? Pero es eso, o sea, no porque la tendencia es alcista y estás ganando dinero, no significa que eres un experto, quizás simplemente estás en la tendencia. De hecho, yo conversaba con otros traders y llegábamos a la conclusión de que un buen trader se mide si es que ha sobrevivido y mejor aún ha ganado dinero en épocas de crisis, en épocas de caídas, en épocas de volatilidades y falta de tendencia, cuando no se sabe si el mercado va a subir o va a caer, ¿sí? Ese es un buen trader, cuando sabe sobrevivir o en todo caso ganar, que es lo que se busca, ganar dinero en las crisis económicas, ¿sí? Entonces, mucho ojo, señores, hay que mentalizarse que en los mercados no te vas a hacer
millonario de la noche a la mañana, mucho menos con $100. Y chicos, puedes estar en una tendencia, puedes estar ganando dinero, por supuesto que sí, pero nunca pierdas la humildad. Hay que partir de la base de que la inmensa mayoría de la gente es perdedora. Y esto no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Se dice que el 90%, si es que no es más, el 90% de personas nuevas que ingresan a estos mercados, ya sea bolsa de valores, ya sea lo que sea, pierde su dinero en menos de una semana. ¿Te imaginas? ¿Cuántas personas estarán viendo este video? ¿Cuántas personas se habrán matriculado a este curso de análisis técnico? Y supongamos que son 10 personas. 9 de ustedes van a ser perdedoras. Eso es lo que dicen las estadísticas. Van a perder todo su dinero. O bueno, el dinero con el que han empezado, ¿no? Entonces, ya de por sí estás con la estadística en contra. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues educarte para estar en ese 10% de personas que sí van a ser consistentes o por lo menos no van a licuar toda su cuenta. ¿Sí, chicos? Y eso son estadísticas, no lo digo yo, repito, esto lo vas a ver. Si cuando empieces tu proceso ya de inversión lo vas a percibir, vas a ver cómo personas nuevas empiezan a perder su dinero. No solo porque empiezan a creer en ser pseudogurús o empiezan a creer en estas famosas alertas o en esos famosos robots, ¿no? Que te lo venden a $10, que no tienen lógica, no sé por qué, porque todavía hay personas que creen eso, pero terminan perdiendo a la larga su dinero, o por aquellos gestores, ¿no? Gestores que están, trabajan con cuentas o con brokers de paraísos fiscales, ¿no? Que terminan pues licuando sus cuentas. Hace poco nomás estaba revisando el Facebook y había una persona que decía, que pedía ayuda, ¿no? Decía, por favor, en un grupo de Forex, recuerdo, por favor, quisiera que me ayuden, no sé qué hacer, me han estafado, me han hecho perder $40.000. Y este señor había entregado su dinero a un broker con domicilio fiscal y con supervisión en un paraíso fiscal, en una isla virgen, ¿sí? Y le licuaron la cuenta. Le licuaron la cuenta y en realidad pues lo que han hecho es hacerle perder al señor y ellos quedarse con el dinero, ¿no? Esa es la forma como lo han estafado. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado, chicos. Hay muchas formas de perder su dinero, ya sea por estafa o por soberbia o por incauto, ¿no? Un detalle importante, y hago un paréntesis acá. Quienes te estafan no son los mercados, y esto yo lo suelo discutir mucho, porque dicen, uy, no, el Forex es estafa, las criptomonedas son estafa, las bolsas son estafa, las acciones son estafa, los bonos son estafa. No son estafas, señores, esos son simplemente mercados o productos financieros en su caso. Quienes estafan son las personas, ¿sí? Y el estafado es el incauto, quien no ha obtenido una educación previa, que se ha lanzado por simplemente emoción, ¿sí? Psicología de mercado, señores. Tener la cabeza en los suelos, ser sensato a la hora de revisar información en el mercado, o mejor dicho, en las redes, ¿no? Entonces, no dejarse engañar, eso es importante. Y para no dejarse engañar, importantísimo es la educación. ¿Sí? Estamos contra las estadísticas en contra, entonces. Bueno, una vez que empezamos a educarnos, necesariamente vamos a tener que pasar una etapa de aprendizaje operando sobre papel. Anteriormente se decía esto, ¿no? Años atrás, cuando no teníamos o cuando no se podía trabajar con las computadoras, cuando no teníamos softwares que podrían hacer o que pueden hacer hoy por hoy todo el cálculo estadístico y mostrármelo en una grafiquita, anteriormente se tenía que operar o tenía que analizarse en papel. ¿Sí? El análisis gráfico se hacía en papel, con reglas, con hojas milimetradas y todo. Y tenías que llevar tu bitácora, ¿no? Tu agenda, hoy compro acciones de Apple a $100. Pasó el día siguiente, vendo mis acciones de Apple a 101, gané $1 y así, ¿no? Empiezas a analizar en papel y empiezas a operar con dinero de mentirita, en papel. Pero hoy por hoy ya en la actualidad existen plataformas demostrativas o las llamadas cuentas demo, ¿no?
donde tú puedes operar con dinero ficticio y puedes ir, por supuesto, y esto se recomienda, probando tus diferentes estrategias de inversión. Y cuando una vez ganes dinero en cuentas de mentirita, en cuentas demostrativas con dinero ficticio, pues perfecto, pasemos a dinero real, ¿no? Y para pasar a las cuentas reales tenemos que invertir el mínimo dinero, o mejor, el mínimo dinero que no nos afecte, ¿no? Posible para cada uno. Es decir, si tu patrimonio es de $1000, pues loco serías que una vez que termines el proceso educativo, empieces a invertir $1000, ¿no? Si tu patrimonio global es de $1000, no te conviene, no tiene lógica. Loco sería, si tienes un patrimonio de $100.000, te pongas a invertir $100.000 una vez que terminas el proceso educativo. O sea, vas a empezar a invertir por primera vez y empiezas a invertir $100.000. No tiene lógica. Eres un loco, ¿sí? Entonces, tu proceso educativo no acaba todavía hasta que no empieces a ganar dinero con dinero real. Porque podrás ganar dinero, y hay muchas personas que ganan dinero con cuentas demostrativas, pero cuando pasan a la real no pueden ganar dinero. Y uno dice, pero ¿por qué, Cristian? Si estoy utilizando los mismos indicadores, si estoy utilizando las mismas reglas para tomar una decisión de compra o de venta, ¿por qué estoy fracasando? Porque no están tomando una variable que no se enseña ni en los libros, que no se enseña ni con un coach, ni que lo vas a encontrar en este videocurso, lamentablemente, que es la psicología del inversionista. Cada persona tiene una diferente forma de comportarse de acuerdo a diferentes situaciones. A lo mejor tú, que me estás escuchando, eres una persona muy nerviosa, que cuando está perdiendo dinero le va a dar un paro cardíaco. Y de pronto cierra las operaciones cuando está perdiendo el 0,001%. Y de pronto pierde la oportunidad porque el mercado cae un poquito y después volvió a subir y hubieses ganado mucho dinero. Entonces, hay personas que sí son muy fuertes, ¿no? Que tienen nervios de acero y pues ven que su cuenta está perdiendo 5% y ellos inmutables, no les pasa nada, ¿no? Y esperan, rebota y empiezan a ganar dinero. Entonces, cada uno de ustedes podrán utilizar la misma estrategia de inversión, las mismas reglas. Sin embargo, la psicología de cada uno de ustedes va a hacer que cada uno de ustedes tenga diferentes rentabilidades, algunos positivos, algunos negativos. ¿Y eso cómo se aprende? ¿Cómo se aprende a controlar los nervios? Pues con la experiencia, pues con dinero real. Por eso que cuando tú empieces a invertir dinero real, invierte no tanto, pero sí lo suficiente para que afecte tus emociones y para que aprendas a controlar, ¿sí? Para algunos será $200, para algunos será $1000, para algunos será $5000. Eso ya depende de cada uno de ustedes, ¿sí, chicos? Entonces, importante, su proceso educativo teórico seguramente está empezando ahora. Su segundo paso va a ser, en este caso, las inversiones en cuentas demostrativas, que la pueden hacer en paralelo, por supuesto que sí. Y tercero será, una vez que hemos ganado dinero en cuentas demostrativas, tercero será ganar dinero en cuentas reales, ¿sí? Y una vez que has ganado dinero en cuenta real, recién empiezas a invertir un mayor porcentaje de tu patrimonio, obviamente con gestión de dinero, ¿sí? Muy bien. Entonces, todo esto es lo que compete psicología de mercado. Les recomiendo que revisen los libros guías que tenemos en el aula virtual, porque encontrarán algunos libros que se explayan un poco más de este tema, que es psicología de mercado. Muy bien, ahora vamos a ir entrando en materia. De hecho, que cuando uno llega a los mercados por primera vez, la pregunta clásica llega con el dinero, ¿no? Llega con los $1000 o los $10.000, dependiendo sea el caso. Llega al mercado y dice, ¿y ahora en qué invierto? La pregunta, ¿en qué, no? O qué compro, o qué vendo, qué sé yo. ¿En qué invierto? ¿En qué invierto mis $10.000, Cristian? Y pues ahí te podrás encontrar una respuesta que diga, no sé, compra 10.000 acciones de Apple, o compra 5 acciones de Google, o compra 100 acciones de Bacus, qué sé yo, ¿no? Para responder, o mejor dicho, una vez que tú tienes esta respuesta al que compro,
y te dicen, no se compra acciones de Apple, tú tienes que hacerte una segunda pregunta, que creo yo es la más importante. Porque si tú solo te haces la pregunta, ¿qué compro? Y viene una señal, ¿no? Has obtenido un servicio de señales de inversión, viene una señal que te dice, compra 2 lotes de euro dólar, tú le vas a hacer caso y ya está. No, lo que tú tienes que hacer es la segunda pregunta importante, que es, ¿por qué? ¿Por qué debo comprar tal o cual instrumento financiero? ¿O por qué debo invertir en ese instrumento financiero? Y para responder esa pregunta existen dos escuelas, el análisis técnico y el análisis fundamental. ¿Sí, chicos? Vamos a ver de manera superficial qué es el análisis fundamental. Y dice así, el enfoque fundamental examina todos los factores relevantes que afectan al precio de un mercado para determinar el valor intrínseco de dicho mercado, de dicho instrumento en realidad, ¿no? De dicho instrumento financiero. En otras palabras, por ejemplo, si yo estoy invirtiendo en divisas en el euro, pues tendré que revisar datos macroeconómicos de la zona euro, noticias económicas de la zona euro, tendré que revisar noticias políticas de la zona euro, que si el Brexit, que si el Banco Central de Europa va a subir sus tasas de interés, ¿no? Que si Cataluña se quiere independizar de España, ¿no? Todas esas variables, tanto cualitativas como cuantitativas, afectan o tienen una influencia directa o indirecta dentro de la divisa, que en este caso es el euro. Entonces, si nosotros hablamos de divisas, si nosotros vamos a operar en divisas, pues tendremos que estar revisando noticias económicas de un país, del país contrario, con que se está haciendo la comparación de la moneda. Ya los que han estudiado Forex entenderán esto, porque las monedas se negocian en pares, ¿no? El euro versus el dólar versus el sol, ¿no? La libra versus el dólar, etcétera, ¿no? Entonces, uno tendrá que revisar, pues, noticias que tengan que ver o que estén relacionadas a esos países involucrados en esa divisa. Ahora, también debes revisar datos macroeconómicos de la economía, el PBI, el PBI, perdón, del país, ¿no? La balanza comercial de Perú, ¿no? El dato de inflación de la zona euro, el dato de empleo de Estados Unidos, que también tiene una influencia directa dentro de la bolsa del país, ¿no? Como también en su divisa. ¿Sí, chicos? Si nosotros empezamos a trabajar con acciones, pues no solo tendríamos que revisar, en este caso, las noticias económicas, sino también tendríamos que revisar los estados financieros de las empresas. Porque gracias a los estados financieros nosotros podemos saber cómo está de salud económica esta empresa. ¿Qué está haciendo Bacus con su dinero? ¿En qué ha invertido sus activos? Cómo ha adquirido ese dinero para la inversión, sus pasivos, ¿no? En este caso, cuáles son sus ingresos netos, ¿no? Cuáles son sus gastos, cuáles son sus costos y por último, cuál es su utilidad. De hecho, aquí podemos hacer muchísimo mayor análisis. Podemos encontrar datos financieros, ¿no? El ratio de liquidez, puede ser por ahí, que al fin y al cabo lo que me van a ayudar o lo que me van a mostrar es pues cómo está la empresa de salud. Si la empresa está siendo muy bien gestionada o si la empresa está siendo mal gestionada. Si la empresa ha tenido o tiene próximas alianzas con otras empresas para vender más, todo ello va a tener una influencia directa en el precio de la acción. ¿Sí? Ojo, el precio de las acciones, el precio de los commodities, el precio de las divisas, lo coloca el mercado, la oferta y la demanda. La oferta y la demanda, las personas que quieren comprar y las personas que quieren vender, colocan el precio del mercado. ¿Sí, chicos? ¿Producto de qué? De haber interiorizado todas estas noticias que hemos hablado dentro del análisis fundamental. Muy bien. El análisis técnico, por su parte, dice lo siguiente. No hay razón para analizar los fundamentos de una empresa o de un país, puesto que son contabilizados en los precios de las acciones. O sea, lo que el analista técnico nos dice que no debemos preocuparnos por esas noticias, porque imagínate, Cristian, yo soy peruano y a mí no me gusta leer, no, o yo soy latino,
no tengo nada contra los latinos, por supuesto que yo soy peruano, pero seamos sinceros, a la mayoría de latinos, o mejor dicho, ya hablo por Perú, a la mayoría de peruanos no les gusta leer, no tenemos una cultura de lectura, ¿sí? Entonces, tú miras, Cristian, uy, yo no quiero leer, Cristian, no estás leyendo noticias económicas, políticas, sociales, ay, no fastidies. Ahora, que me pides que revise los estados financieros, ya no sea malo. Yo no he estudiado economía, yo no he estudiado finanzas, yo no he estudiado contabilidad. ¿Para qué me pides eso? Entonces, lo que te dice el análisis técnico, no te preocupes, porque lo que tú tienes que hacer es analizar el gráfico, porque el precio versus el tiempo genera un gráfico, que es el histórico, el movimiento histórico de la cotización de un producto financiero. Tú tienes que analizar ese gráfico, puesto que toda la información que pulula en el mercado, que puede ser económica, social, política, lo que sea, automáticamente se descuenta o, en este caso, genera que el precio caiga o suba. En otras palabras, el movimiento del precio ya tiene por descontado toda esa noticia. Entonces, lo único que tienes que analizar es el gráfico. Eso es lo que te dice el analista técnico. Sí, y estamos dentro del curso de análisis técnico. ¿Ah? Entonces, entendamos eso, el análisis fundamental revisa más noticias, lo podemos definir desde ese punto, ¿no? Noticias y estados financieros, y el analista técnico más bien se preocupa más en la gráfica, analizar el precio, el volumen, el tiempo incluso, ¿no? A todas estas variables le genera fórmulas estadísticas y empieza a analizar estos valores, ¿no? Estos valores estadísticos, promedios móviles, desviaciones estándar, qué sé yo, ¿sí? Un detalle importante, una diferencia más entre el análisis técnico y fundamental. El horizonte temporal de inversión del análisis fundamental tiene un enfoque más a largo plazo, mientras que el enfoque del análisis técnico suele ser para un mercado continuo. ¿A qué me refiero? Pasa lo siguiente, que las noticias macroeconómicas o las políticas monetarias dentro del análisis fundamental, ¿no? Cuando estamos dentro del análisis fundamental, revisamos política monetaria también, revisamos las variables macroeconómicas, ¿no? Todas estas variables tienen influencia, pues, dentro del precio, pero que se ve reflejado en el mercado, pues, a mediano o largo plazo. ¿Sí? Entonces, de hecho, los estados financieros se presentan trimestralmente, o sea, mensualmente no se presenta estados financieros. Una empresa podría presentarlos, por supuesto que sí, pero las bolsas obligan a que las empresas presenten sus estados financieros trimestralmente. Entonces, trimestralmente tú vas a saber qué ha hecho la empresa con su dinero, cuántos ingresos ha obtenido, ¿no? Cuántas ventas ha hecho. Entonces, los análisis que hagas, pues van a ser necesariamente para mediano o largo plazo si tú utilizas la escuela del análisis fundamental, ¿sí? Sin embargo, el análisis técnico, como tú revisas gráficos, y los gráficos se pueden generar en cada minuto, cada 2 horas, cada 5 horas, cada día, cada semana, cada mes, tú puedes hacer análisis técnico para datos de 1 hora, de 10 minutos, como para datos de un mes, de una semana. ¿Me dejo entender? Esto va a generar pues de que tus análisis, tus conclusiones o tus propuestas de inversión producto del análisis técnico pues tengan vigencia para el corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Entonces son, digamos así, las dos diferencias principales del análisis técnico y del análisis fundamental. Nos toca definir entonces qué es el análisis técnico, pues es lo que nos compete en todo este curso. Y voy a utilizar las palabras de John J. Murphy, que es uno de los grandes, digámoslo así, uno de los padres del análisis técnico también, que dice lo siguiente, ¿no? El análisis técnico es el estudio de los movimientos del mercado. Entiéndase los movimientos del mercado como el precio en el tiempo, ¿sí? Principalmente mediante el uso de gráficos. Ojo, con el propósito de pronosticar las futuras tendencias de los precios. O sea, el analista técnico revisa los gráficos que se han generado producto de la variable precio y tiempo, ¿sí? Tú analizas, como vemos aquí en la parte, en esta imagen, analizamos esos gráficos, generamos, no sé, líneas tendenciales y proyectamos y hacemos conclusiones. Concluimos que el precio va a seguir subiendo. Por lo tanto, estamos en una tendencia alcista.
por lo tanto tenemos que comprar, ¿no? Eso es más o menos lo que hace el analista técnico, analizar estos grafiquitos, ¿sí? Entonces, tenemos algunos preceptos importantes que ya lo vamos a ver seguramente con la teoría de Down. Estos preceptos tienen que ver con que los movimientos del mercado lo descuentan todo. Ya lo hemos dicho, las noticias que pululan en el mercado, por ejemplo aquí, ¿no? De pronto, supongamos que esta es la gráfica del eurodólar, ¿no? De pronto nos enteramos, pues, que Reino Unido va a salir de la zona euro. Entonces, esa información, ¿cómo va a afectar al euro? Va a hacer que el euro descienda. Por lo tanto, el euro empezó a descender. Fíjense. Entonces, hay una acción que es que Reino Unido va a salir de la zona euro. Ya no va a pertenecer más a la zona euro. ¿Esto cómo afecta al euro? El euro se devalúa. ¿Y esto qué va a ocurrir en la gráfica? Pues se va a visualizar con gráficas negativas, o digo, con gráficas negativas, bueno, que representan la caída del precio. Entonces, el analista técnico te va a decir, oh, no revises la noticia, simplemente revisa que hay una caída y de que el precio está en tendencia bajista, ¿no? Eso es lo que nos dice el análisis técnico. Otro segundo precepto es que los precios se mueven por tendencias. Ya hablamos de tendencia alcista, tendencia bajista, o incluso algunos llaman tendencia lateral, o cuando el precio empieza a moverse en un rango, ¿no? Que no, ni sube ni baja, simplemente está prácticamente constante. A eso lo conocemos como un movimiento lateral, ¿sí? Otro de los preceptos importantes del análisis técnico es que la historia se repite. Cuando hablamos de la historia se repite, es que el mercado tiene ciclos. El mercado, señores, y créanme porque no tener en cuenta este punto va a hacer que pierdas mucho dinero. Los mercados, los instrumentos financieros no suben para siempre, no caen para siempre tampoco. ¿Qué dicen? Pero hay empresas que quiebran. Bueno, ya, hablemos de los mercados entonces. Por supuesto que hay empresas que quiebran y nunca más suben, ¿no? Pero en líneas generales ocurre esto. Los mercados nunca están en su vida, solamente toda su vida. No, o sea, nunca van a estar solo subiendo, 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 ni tampoco cayendo, 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 ¿no? El mercado se mueve subida, caída, subida, caída, subida, caída. Y es así como podemos decir que el mercado se mueve en ciclos, ¿no? Eso es, la historia se repite. Y como la historia se repite, hay patrones que se suelen repetir y por lo tanto podemos aprovechar. Y esa es la idea del análisis técnico, entender esos patrones. Oye, mira, aquí se había formado una figura que cuando cada vez que se ha formado esta figurita o ha llegado a ese precio, ha llegado a ese nivel de precio, el instrumento se ha caído, ¿no? En su valor, se ha devaluado. Son patrones, ¿no? Y hay que, lo que estamos hablando es de estadística netamente. Entonces, hay que entender esto. La historia siempre se repite y de que el mercado es cíclico. Nada sube para siempre y nada cae para siempre. Los operadores técnicos utilizan datos de operaciones, como la cotización y el volumen. Un dato importante para las acciones, para el mercado de divisas no tanto, ¿ya? Para las acciones, el analista técnico se fija en el movimiento del precio y en el volumen. Entendamos el volumen, para los que no tienen este concepto todavía, el volumen es el número de instrumentos financieros, si estamos hablando de acciones, el número de acciones negociados, transados, es decir, intercambiados, ¿sí? Eso es el volumen. El número de acciones intercambiadas en un periodo, ¿sí? Si estamos hablando de un día, el periodo de un día, diremos que el volumen del día es, supongamos, ¿no? 10.000 acciones negociadas, es decir, 10.000 acciones que han pasado de mano a otra mano. ¿Sí, chicos? Entonces, los operadores técnicos utilizan estos datos junto a indicadores técnicos o indicadores estadísticos, ¿no? O fórmulas estadísticas. Con el análisis técnico tratamos de anticiparnos a los cambios, más no reaccionar a ellos, ¿sí? O sea, cuando ya el mercado se cayó, de pronto tú quieres vender. Hay formas, ¿no? Hay formas, por supuesto, de que sí. Cuando el mercado tiene una alta volatilidad de caída o una alta volatilidad de subida, quizá es conveniente invertir para el corto plazo, ¿no? Pero en principio nosotros buscamos anticiparnos a esos cambios.
¿sí? Y no simplemente vemos algo y nos metemos por simplemente emoción, ¿no? Hay un previo análisis que se tiene que realizar. ¿Sí, chicos? Entonces, de esa forma hemos hecho la introducción al análisis técnico, hemos visto el marco teórico, les recomiendo que revisen los libros que tenemos, en este caso en la carpeta del aula virtual de libros recomendados. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.